Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal MB Fotografía y Cortometraje. Yo soy Oscar Muñoz Beristain. En este video vamos a estar platicando sobre cómo aprendemos a ser fotógrafos en escuelas de fotografía profesional, en tutoriales o talleres en internet o workshops y talleres presenciales. En este video vamos a estar comentando todo esto. Quédate hasta el final. Bien, pues estamos iniciando año y muchas personas están queriendo aprender fotografía. Eso lo vemos en las redes sociales. Muchos están publicando cuál es la mejor cámara para iniciar, dónde puedo estudiar fotografía, dónde puedo aprender a hacer este tipo de foto, dónde puedo aprender esto o aquello con respecto a la fotografía. Muchas personas quieren aprender y esto es muy bueno, pero surge la duda. ¿Cómo se aprende a ser fotógrafo? ¿O dónde adquiere un fotógrafo los conocimientos que necesita para de verdad ejercer este oficio? Bien, primero que nada vamos a aclarar el hecho de que el aprendizaje fotográfico se divide en tres temas principales, que son el aspecto mecánico, el aspecto físico y el aspecto creativo. A continuación vamos a explicar qué son cada uno de ellos y dónde debe aprender una persona que quiere ser fotógrafo, dónde aprender cada uno de estos aspectos. Bien, comencemos con el aspecto mecánico. ¿Qué es el aspecto mecánico de la fotografía? Pues muy sencillo. ¿Cómo funciona la cámara? ¿Cómo funciona un flash? ¿Qué son los sistemas de soporte como tripiés? ¿Qué son los lentes fijos? ¿Qué son los lentes zoom? Todo esto relacionado con el funcionamiento mecánico de nuestras herramientas. Ahora bien, antes de seguir hablando de esto, quiero comentar lo siguiente. Una persona puede saber que un martillo sirve para golpear un clavo y clavarlo, que un serrucho sirve para cortar, que un taladro sirve para perforar, pero el saber esto y el saber utilizar estas herramientas no convierten a una persona en un carpintero, ¿verdad? Una persona sabiendo esto no puede construir un mueble. De la misma manera, una persona puede conocer los aspectos mecánicos de las herramientas de la fotografía, como los sistemas de iluminación o el funcionamiento de su cámara, y esto no necesariamente lo convierte en un fotógrafo. Saber esto no necesariamente nos va a permitir conseguir imágenes de impacto visual, imágenes que perduren o tengan algún tipo de valor artístico o periodístico o documental. Bueno, quise hacer esta aclaración antes de seguir comentando lo siguiente. Como ya mencionamos, el aspecto mecánico tiene que ver con el funcionamiento de la cámara, es decir, el triángulo de la exposición, el ISO, el diafragma, la obturación, la distancia focal, qué efecto tiene la distancia focal dependiendo de lo que queremos capturar, cómo funciona un flash de tantas marcas y modelos de flashes que puede haber, cómo variar la potencia, cómo sincronizar nuestro flash. Bueno, estos aspectos de la mecánica de la fotografía son en realidad bastante simples, más allá de cuestiones tecnológicas que se van actualizando. Al final el resultado que se busca es bastante simple y muchas veces cuando estamos iniciando en la fotografía y ya dominamos el triángulo de la exposición y las potencias de nuestro flash, pensamos que no lo entendimos muy bien porque de pronto nuestras fotografías no resultan tan impresionantes como nosotros quisiéramos y estamos pasando por alto lo que yo mencionaba hace ratito en el paréntesis, que el conocer el funcionamiento de nuestras herramientas no necesariamente nos permite construir una imagen visualmente impactante, ¿sí? Poco tiene que ver el aspecto mecánico de la fotografía con la composición, con los colores, ¿no? Con toda la psicología que va detrás de una fotografía documental, de una fotografía periodística o incluso de una fotografía social, ¿no? Por ejemplo, una boda. Poco tiene que ver esto, entonces no quiere decir que no estamos entendiendo estos aspectos que en realidad son muy simples, sencillamente quiere decir que esta es solamente una de las áreas que componen todo el aprendizaje fotográfico. ¿Dónde? ¿Dónde podemos aprender el funcionamiento mecánico, el aspecto mecánico de la fotografía? Bien, yo, hablando de una escuela de fotografía, yo no lo llamaría tan bruscamente una pérdida de tiempo. Más bien yo diría una inversión innecesaria
de tiempo el entrar a una escuela de fotografía o a un workshop de fotografía donde vayamos a aprender los aspectos mecánicos como obturación, ISO, diafragma, potencias de flash y cosas así. ¿Por qué? Porque dedicarle 2 o 3 días en un workshop o dedicarle un módulo de 6 u 8 semanas en una escuela de fotografía en realidad no es tan necesario. Este aspecto de la fotografía lo podemos aprender en cuestión de horas. ¿Dónde? Viendo tutoriales en YouTube. En YouTube hay tutoriales muy buenos que te van a enseñar cómo funciona el obturador y qué efecto tiene en la imagen, cómo funciona el ISO y qué efectos tiene, lo mismo con el diafragma y dependiendo del modelo de tu flash, cómo sincronizarlo con tu cámara y variar sus potencias. Y eso es todo. No pienses que no estás entendiendo bien o que se están guardando alguna información los que suben este tipo de tutoriales en YouTube. En realidad es algo muy simple que puede llevarte horas, cuestión de horas, unas cuantas horas, aprenderlo bien. Pero lo que yo insisto, debes recordar que esta solamente es el primer paso, es un aspecto muy básico. No te metas a una escuela para que te enseñen todo esto, va a llevar mucho tiempo, no te vayas a pagar un taller o un workshop para aprender esto, en realidad se puede aprender gratis y se puede aprender muy bien en YouTube. Ahí es donde vas a aprender estos primeros aspectos de la fotografía y los vas a aprender muy bien. Pasemos al segundo aspecto de la fotografía, el aspecto físico. A este le quiero dedicar un poquito más de atención y quisiera que estuviéramos en el mismo canal de esta plática. ¿Por qué? Porque tanto en escuelas de fotografía como en talleres y workshops e incluso tutoriales en internet, yo nunca he visto, y mira que he probado muchos tipos de aprendizaje y hasta la fecha sigo aprendiendo, yo nunca he visto que le dediquen tiempo a la enseñanza del aspecto físico de la luz, es decir, la luz como un fenómeno natural, la luz como fenómeno físico. Dentro de la fotografía se pasa por alto esta circunstancia y es un tanto paradójico que muchos fotógrafos no conocen a plenitud la materia prima de nuestro trabajo, que es la luz. ¿Y a qué me refiero con la luz como fenómeno físico? Bueno, en una escuela de fotografía, tutoriales y talleres no te enseñan qué cosa es la iridiscencia, no enseñan, por ejemplo, también la refracción lumínica, no se enseña por qué la luz se mide en longitud de onda, qué son los nanómetros, qué son los colores sustractivos, qué son los colores aditivos, que no tienen nada que ver con la psicología del color, eso es aparte, viene después. ¿Por qué si yo reflejo una luz de cierto color en una superficie, el reflejo que voy a recibir es de diferente color? ¿Por qué los colores oscuros absorben la luz como energía? ¿No? Situaciones de la luz como ¿cuál es la diferencia entre luz suave y luz dura? ¿Cuál es la diferencia entre una luz potente y una luz débil? Que nada tiene que ver, ya lo he dicho muchas veces aquí en el canal y lo seguiré diciendo. Podemos tener una luz muy fuerte y a la vez esa luz potente puede ser muy suave. Por ejemplo, yo aquí tengo unas luces que son suaves y están generando bastante potencia para iluminarme. Entonces, la luz como un fenómeno físico no se toma en cuenta dentro del aprendizaje fotográfico. No es tan fácil que se le dedique el tiempo que merece. Y es un aspecto que se está pasando por alto porque se enseña el aspecto mecánico y se saltan directamente al aspecto creativo sin aprender a controlar la luz como tal. Y muchas veces eso es lo que frena y estorba a la hora de querer conseguir impacto visual en nuestras imágenes. Pues no comprendemos cómo se mueve y cómo se comporta la luz, así que nos resulta más difícil controlarla. ¿Dónde podemos aprender todo esto con respecto a la luz? Bueno, como ya mencionamos, las escuelas no le dedican mucho tiempo, si acaso le dedican algo. No hay tutoriales relacionados con la fotografía que nos hablen de ello y mucho menos workshops que vayan a dedicarle el tiempo que se necesita. La materia, y suspiro porque es difícil, la materia que estudia
lo que los fotógrafos necesitamos saber con respecto a la luz es la óptica. Y la persona que nos puede enseñar correctamente todo lo relacionado a la luz sería un docente que se especializa en la enseñanza de la óptica. Un docente cuya materia, que es la física, pues se dedique a enseñarnos. Entonces, ahí sí, yo creo que la opción es buscar a una persona y que nos enseñe. Probablemente nos va a querer cobrar por hora, pero esta sí es una muy buena inversión de tiempo y de dinero, el ir con una persona en una clase 1 a 1 y que nos enseñe. O si de pronto hay alguna plática en nuestra ciudad o en la universidad que conozcamos con respecto a la óptica, tomar esa charla. No van a hablar de fotografía, van a hablar de la luz, y eso es lo que nosotros queremos aprender. Y si de pronto nos queremos meter a internet, pues habrá muchos documentales, sí, a los que les deberemos dedicar una buena cantidad de tiempo a mirarlos completos para comprender cómo funciona la luz desde este punto de vista. Porque una vez que nosotros consigamos esto, insisto, ya vamos a poder controlar la materia prima con la que vamos a trabajar más adelante. Entonces, este es el segundo aspecto. El tercer aspecto, el aspecto creativo. Bien, como ya dijimos, muchas veces nos saltamos del aspecto mecánico al aspecto creativo. Y bien, ¿qué es el aspecto creativo de la fotografía? Bueno, este ya tiene que ver más bien, ahora sí, con la psicología del color. ¿Qué nos dicen los colores azules, rojos, verdes? ¿Qué es lo que nos transmiten? ¿Qué es la composición? ¿Qué son las proporciones? ¿Cómo construimos un punto de fuga? ¿Qué es en realidad el punto de fuga en una imagen que pues está presente en todos lados, ¿no? Incluso en la arquitectura se toma en cuenta mucho el punto de fuga. En el dibujo, en la pintura, materias que existieron mucho antes y que son mucho más maduras que la fotografía, hablan con respecto a situaciones de composición y del uso de los colores. Todo el aspecto creativo que tiene que ver con generar un impacto general al espectador, ¿no? Muchas veces dicen, no, pues esta fotografía para mí significa muchísimo. Y la tomé y cuando la veo, yo siento una emoción muy fuerte. Bueno, porque tú sabes lo que representa para ti. Pero una persona que no comparte o que no tiene tu punto de vista por todo lo que engloba esa fotografía, pues no va a disfrutar esa foto y le va a parecer una foto X y no va a calificar para nada, ¿no? O en un concurso pues no va a ganar porque no significa nada para el juez. Entonces el aspecto creativo busca que los fotógrafos los que creamos una imagen podamos transmitir a una generalidad de personas, ¿no? Un trabajo bien hecho siempre va a ser algo agradable. Sin querer meterme mucho en ese debate, el arte sostiene su valor por sí mismo, no necesitamos que nadie nos lo explique. Si nosotros vemos una fotografía muy bien hecha en internet, no nos importa quién la hizo, no nos importa el lugar donde se tomó, no nos importa lo que significa para el autor, pues de pronto la descargamos, la ponemos de fondo de pantalla o la revelamos o la imprimimos y la colgamos en nuestra pared, porque la foto sostiene su belleza por sí misma, ¿sí? La foto es bella, está bien hecha. Y esto tiene que ver con un alto grado de conocimiento en el aspecto creativo. ¿Dónde podemos desarrollar nuestra creatividad? Las escuelas de fotografía con un docente muy hábil para enseñar la creatividad fotográfica y a ti te permite pues entrar desde ese módulo, ¿verdad? Y no tengas que empezar desde el principio. Adelante, una escuela de fotografía será una muy buena opción. Los tutoriales en internet ahí sí se van para abajo. Por ejemplo, no vas a encontrar un buen tutorial en YouTube que te ayude a desarrollar tu creatividad. Esto tiene que ver más bien con la sensibilidad de persona a persona que te mira, ve por qué camino quieres ir y te empieza a guiar. Y pues un tutorial no va a ser tan personalizado, ¿no? Se me ocurren también muchos cursos de doméstica, por ejemplo, y cosas así que en realidad son más bien infomerciales. Caray, no gastes dinero en ese tipo de cursos. Aprender esto en internet pues no va a ser apropiado. ¿Qué
una vez más, saliéndonos del canon, saliéndonos de la línea que parecería obvia, podemos buscar cursos y talleres presenciales, pero no de fotografía, sino de pintura o de dibujo. En el caso de la pintura y en el caso del dibujo, insisto, son materias que ya están más maduras, son materias que han venido forjándose tanto en su desarrollo como en su enseñanza durante muchos más años que la fotografía, y entonces ya tienen bien arraigado el cómo enseñar las cuestiones creativas. Un fotógrafo le caería muy bien, principiante o avanzado, siempre a un fotógrafo le cae muy bien un buen taller o un buen workshop de pintura, un buen taller o un buen workshop de dibujo. Y esto pues va a tener que ser presencial, insisto. La creatividad se aprende de persona a persona, mejor dicho, corrijo, la creatividad se desarrolla de persona a persona. Así es como vamos a completar todo el ciclo de aprendizaje fotográfico. Pues bien, esto es lo que quise compartir contigo el día de hoy. Tú dime cuál es tu opinión, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que hemos planteado aquí? Me lo puedes dejar en la caja de comentarios. Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos en tus redes sociales de fotografía. Si aún no lo has hecho, te puedes suscribir a nuestro canal en el momento en que sí lo desees, solo tienes que darle un clic al link que aparece en la parte inferior de la pantalla. Yo soy Oscar Muñoz Beristain, nos escuchamos la próxima.